Relación carga-masa. Objetivos. Determinar experimentalmente la relación carga-masa para el electrón. Entender la expresión del campo magnético debido a una bobina de Helmholtz. Observar experimentalmente el comportamiento de partículas cargadas eléctricamente dentro de campos magnéticos. Determinar experimentalmente, mediante el uso adecuado del montaje que incluye la bobina de Helmholtz, la relación carga-masa para el electrón. Ley de Ampère. Determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio, en concreto para el vacío. Si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se considerará positiva. Por ende, si se orienta en sentido contrario, la intensidad se considerará negativa. Ventajas. La ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto, nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea recta cerrada adecuada. Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, los campos magnéticos no son conservativos y por tanto no existe un potencial escalar magnético. Ley de Boyd-Savart. La ley de Boyd-Savart relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean, de una manera similar a como la ley de Coulomb relaciona los campos eléctricos con las cargas puntuales que las crean. La obtención del campo magnético resultante de una distribución de corrientes implica un producto vectorial, y cuando la distancia desde la corriente al punto del campo está variando continuamente, se convierte inherentemente en un problema de cálculo diferencial. Es por esto que el campo magnético de un elemento de corriente se determina con la expresión en pantalla, que es el cociente de μ0 multiplicado por la corriente multiplicado por la diferencial de la longitud del conductor que transporta la corriente por el producto en cruz del vector unitario que especifica la dirección del vector distancia r desde la corriente al punto del campo. Ventajas. Permite calcular el campo generado en un punto y el campo total de un objeto generado por una corriente. La ley de Faraday. Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable originará un voltaje, una FEM inducida en la bobina. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético, etc. Ventajas. Permite conocer cómo se genera el voltaje en diferentes situaciones, lo cual permite conocer cómo generar mayores voltajes, modificando la posición del imán, la dirección de giro del mismo o la dirección de giro de la bobina. Ese ya se hizo. Ese ya lo hicieron. ¿Qué PS tienes? No va a pasar nada. ¿Sí calentó? Un resto, ¿cierto? Sí. Pero un montón. Bueno, eso es importante. Se calentó, pero un montón. Entre más pegado está allá, se va a calentar más. Se calentó más que esto. Y es que la diferencia también es que aquí hay una interrupción. Está roto. Pero llévalo un poquito como a la mitad a ver qué pasa. Desde la mitad, tú tenlo ahí, listo. Y prenda. Dios mío. ¿Sí? Y inverso con la corriente, ¿cierto? Entonces, si yo disminuyo la resistencia, voy a tener más corriente, y al tener más corriente, ¿qué cree que pasa con el campo magnético? Pues va a aumentar. Pues va a aumentar.
y puedo hasta elevar un... No, de hecho, lo que hace es que no se caliente mucho más. Sí, exactamente. O si pero quítale ese. Espere. ¿Ya? Sin miedo. Es que no, deberías simplemente ahí ya encender el bombillo. No tiene sentido. Sí. Exactamente, muy bien. Más póngalo ahí. Y ves esto atacado. Steam. Ya lo único que haces es variar la... ¿Cuál es la variable que estoy cambiando ahí? Primera pregunta, ¿por qué la vez esa corriente funciona así? ¿Por qué nunca se pudo hacer que fuera como inalámbrico, literal? Pausa. ¿Eso es el cronómetro? Hágale. Ahora hágalo muy rápido. ¿Cómo son? Pero uno puede mantenerse como unos 10 segundos así rápido. No, no necesito. Yo tengo la... No, yo tengo los brazos. El galvanómetro, sino que ahora exactamente le pongo este. Claro, hay una cosa ahí, hay una cosa que quiero que se den cuenta, y es cómo es la dirección del movimiento del imán con respecto, ¿dónde creen ustedes que está el embobinado? Dentro acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la dirección de este movimiento con respecto también al embobinado? Que es muy parecido al que acabamos de ver en el video. Perpendicular. Tiene que haber perpendicularidad, porque si no, también no pasa nada, ¿no? Entonces, y así digamos que si yo lo muevo muy despacio, como sin ganas, como que, ¿pero qué está pasando acá? Pues no pasa nada. Pero la velocidad sí tiene que ver. O sea, miren, esta vaina acá es una discoteca total. Esto es Ibiza. No, que Ibiza, Tomorrowland, es esto. Bueno, ¿sí? A ti que te gusta Tomorrowland. Entonces, entre más velocidad, dame más. Vamos, tú puedes. Miren esta vaina, no me lo que sí. Entre más velocidad, más corriente se genera. ¿Vale? Listo. Análisis. Calentamiento de inductores. La corriente alterna que fluye a través de la bobina genera un campo electromagnético que a su vez induce un flujo de corriente en la pieza de trabajo como reflejo de la corriente que fluye por la bobina de trabajo. Las ventajas. Calentamiento rápido, calentamiento exacto y repetible, calentamiento eficiente, calentamiento seguro, dado que no se utiliza llama, larga vida útil de los accesorios gracias a un calentamiento exacto. En la imagen podemos visualizar el campo magnético, la corriente inducida en la pieza de trabajo y la corriente de la bobina. ¿Por qué se produce el calentamiento? Por el efecto Joule. La energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a que los choques que sufren los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Visualización de líneas de campo magnético. La visualización de estas líneas se produce por atracción o repulsión dependiendo la ubicación de los polos norte o sur. En esta imagen podemos visualizar la brújula, el punto norte y el punto sur. Atracción. Polos opuestos. Es posible detallar con la emadora de hierro que estos se atraen y se crea un campo fuerte en su mitad. Norte y sur se encuentran paralelos.
Repulsión. Se logra notar muy detalladamente en la práctica el efecto de repulsión por parte de los imanes. Se puede notar que no queda nada en la parte de la mitad debido a que estos se repelen. En esta práctica se utilizó la limadura de hierro y los imanes que están por debajo en sur y sur. La ley de Faraday. Es necesario que un campo magnético variable, imán, bobina o cable en movimiento para crear una corriente eléctrica en el cable de la bobina. Esta corriente se conoce como la corriente inducida y el fenómeno como inducción electromagnética. La corriente eléctrica inducida existe mientras dure la variación del campo magnético. La intensidad de la corriente eléctrica es tanto mayor cuanto más intenso sea el campo magnético y cuanto más rápido se mueva el imán y la bobina. El impacto del fenómeno en la ciencia, tecnología y sociedad se puede ver en la medicina, en la parte de terapias, en las cuales se usan para calmar dolores, insomnios, artrosis, dolores musculares y muchos más, dándoles energía vital para su cuerpo, usando imanes permanentes. Esto también usando diferentes tipos de imanes o bobinas puede generar el efecto relajante o descontracturante. También existe la vasodilatación local, que es un efecto antiinflamatorio o efecto de regulación circulatoria. También estas terapias sirven para el aumento de la presión parcial de oxígeno en los tejidos, que es el efecto trófico. Y en la parte tecnológica, que se ve que gracias a estos imanes con sus campos electromagnéticos se puede hallar el desarrollo de motores con imanes, o también los generadores más utilizados en las centrales hidroeléctricas y eólicas, los cuales son los que permiten obtener corriente alterna, ya que son los que se usan al generar movimiento. Esto produce que haya una generación de energía. En la sociedad, el impacto en la sociedad es bastante alto, ya que pues se puede ver que ha dado mejor rumbo a la humanidad, ya que nos ha facilitado demasiadas cosas, como bien otro elemento electrónico que estamos usando en estos momentos. Gracias a este uso correcto de los campos magnéticos, ya que como también esto sirve para buscar fuentes alternas de energía y no necesariamente los combustibles fósiles.